¿Cómo están, hermanos? Espero que muy bien. Hoy día estamos jueves 10 del mes de septiembre. Hoy el Señor nos viene a dar una enseñanza que nos puede sonar de inicio muy dura, pero que vamos a verla en perspectiva y es muy lógica. El Señor nos plantea amar al enemigo, amar al que nos hace un daño horrible. ¿Cómo entender esto en un mundo que no viene caminando históricamente desde que el hombre es hombre? No viene caminando regulado por el amor. El mundo va por otros carriles. El mundo va por el tema del odio, la enemistad, la calumnia, la venganza. Unos se quieren imponer a los otros, sociedades enteras en donde se impone no solamente vía la fuerza, digamos, social, sino la violencia física inclusive. Entonces, ¿cómo entender en medio de este mundo esta enseñanza de amar al que nos odia, de amar y de perdonar y tener misericordia con quien no nos hace bien, sino todo lo contrario? Es bien difícil, pero en este mundo que está en esas condiciones es que Dios mismo se hace hombre y viene a enseñarnos lo que verdaderamente nos va a llevar a la felicidad auténtica, verdadera, plena y eterna. Vamos a la lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Efectivamente, el centro mismo del Evangelio es la misericordia. Lo vemos también en Mateo capítulo 5. Hoy estamos viendo el capítulo 6 de San Lucas. La misericordia. Es que la clave para la felicidad es imitar al Señor, imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es misericordioso. Pensando ahora que el que escribe este pasaje, el autor sagrado, el evangelista es Lucas. Lucas nace en una sociedad griega, en una cultura griega. ¿Y cuál era el concepto de los dioses que tenían los griegos de esa época? Ellos pensaban en un conjunto de dioses, y estos dioses eran arbitrarios, caprichosos, tenían inclusive hasta defectos humanos, ¿no? Odiaban. El ser humano estaba a merced de este tipo de dioses que eran arbitrarios, caprichosos, muchas veces malos. Era una tragedia, por eso es la tragedia griega, es la tragedia de existir simplemente en un mundo en donde el hombre es impotente frente a un dios o a unos dioses que son malos, caprichosos, son inestables. ¿Cuál sería la sorpresa de Lucas cuando encontraría al verdadero Dios? ¿Cuál sería la sorpresa de Lucas cuando experimenta en carne propia, en su espíritu, la bondad de Dios,
el infinito amor que tiene el Señor por sus criaturas. Ha debido ser un momento espectacular. Por eso que San Lucas escribe todo esto. La parábola del buen samaritano y un conjunto, es decir, el centro de su evangelio es la misericordia. Ahora, ¿quién es digno pues de merecer? ¿Quién merece el amor de Dios? ¿Quién tiene los méritos suficientes para decir, ¿sabes qué? El Señor me tiene que querer. Y no solamente eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos, a pesar del amor que tiene por nosotros Dios, nos hemos portado muy mal y lo hemos crucificado y lo hemos desangrado y le hemos hecho daño? Pero aún así el Señor nos ama. Dice ahora la Escritura que Dios ama a los malvados. Entonces, si lo vemos en esta perspectiva, si nosotros habiéndolo crucificado al Señor con nuestros actos, y cada quien se conoce a sí mismo, y aún así el Señor nos ama, si lo vemos en esa perspectiva, no nos suena raro, ya nos va a sonar hasta lógico que en imitación al Señor es nuestro deber amar. Y es más, vamos a ver los beneficios de amar inclusive a aquel que nos odia, a aquel que nos hace deliberadamente daño, porque esta persona también tiene derecho, y esta persona también debe ser querido, es querido por Dios y tiene el derecho, debería conocer al Señor, porque el Señor está para todos, propios y extraños. Así que si lo veremos en esta perspectiva, qué bueno es entender y actuar según esta enseñanza de amar al enemigo, ¿no? De dar sin esperar, porque de esa manera nosotros obtendremos muchísimo más de lo que nos podemos imaginar, muchísimo más de lo que podemos pedir, ¿no? Entonces ya nos va a sonar, no nos va a sonar como escandaloso, ni como extremo y como impracticable esto. Así que pongámoslo en oración, vamos a ponernos en presencia del Señor y pedirle, como todas las mañanas, que ilumine nuestras mentes, encienda nuestros corazones, para que podamos entender lo mejor posible estas maravillosas enseñanzas que vienen con tanto amor, desde el amor de los amores, para nosotros, para que seamos felices, verdaderamente felices. Pidámosle al Señor que nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos un espectacular día jueves, día eucarístico, día sacerdotal, día de rezar por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa y consagrada y a laicos santos, este día de rezar por la santidad de todo el mundo. Pasémosla muy bonito y que el Señor permita que mañana también volvamos a reunirnos aquí para seguir reflexionando con la palabra de Dios.